Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. La Biblia no es tanto un libro de nubecitas que va por ahí flotando en el aire con un aura especial. Más bien es un libro muy práctico que nos enseña cómo vivir la vida aplicando los principios de Dios. En el año 1928, los constructores de la mítica Ruta 66 realizaron una carrera a pie a lo largo de la ruta para dar la publicidad. Más tarde, la ruta continuó desde Chicago hasta Nueva York. Empieza aquí, una vez más, un viaje que va más allá de la icónica carretera estadounidense. Se trata del programa Ruta 66, una aventura emocionante por los 66 libros de la Biblia, un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Y este tampoco es un programita más de radio, claro que no. Aquí nuestra propuesta es estudiar y practicar los principios de Dios. Estamos en la serie sobre el libro de Números y destacamos el capítulo 26 con el tema Los números innumerables de números. En vez de quedarte haciendo cuentas de los problemas y dificultades, empieza contando las bendiciones y los milagros que Dios ha estado haciendo en tu vida. ¿Sabías que Dios conoce a los que le pertenecen? Es una alegría saber que ninguno de nosotros ha sido olvidado y que para cada uno de nosotros Dios tiene un plan que está registrado. Vamos adelante, vamos juntos a aprender esta verdad. Acompáñanos. Es importante destacar que a partir de ahora tenemos en el libro de Números un enfoque un tanto diferente, que es la preparación del pueblo para la conquista de la tierra prometida. Ahora vamos caminando en dirección a la conquista definitiva de la tierra, y por lo tanto el capítulo 26 tratará de esa preparación, y presenta un segundo censo. Como ya hemos observado en el inicio del libro de Números, hay un primer censo de más de 603.000 hombres contados, como los censos y el padrón de habitantes que se lleva a cabo hoy en día. Y el texto en la Nueva Versión Internacional nos presenta lo siguiente. Después de la mortandad, el Señor les dijo a Moisés y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón: haced un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales. Alistad a los varones mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Y así el capítulo sigue adelante describiendo todos los que fueron objeto del censo, los hombres con más de 20 años. Se cuenta tribu por tribu, para que Israel tuviera una noción de sus fuerzas militares para acercarse a la tierra prometida. Como estamos viendo en el libro de Números, el libro destaca la presencia de Dios, que dirige a ese pueblo por el camino. La presencia de Dios en medio de un pueblo inconstante que está todo el tiempo reclamando y quejándose de Dios durante su recorrido, durante su trayectoria. A pesar de eso, Dios mantiene su gracia, su bondad hacia su pueblo, que ha estado presentando una queja detrás de otra. El texto nos deja bastante claro que el pueblo, especialmente en los capítulos anteriores, demostró su rechazo a la tierra, una actitud de incredulidad, y el texto insiste en manifestarlo. El versículo 9, por ejemplo, nos da los nombres de todos los hijos de Eliab, y destaca que Datán y Abirán, junto a los hijos de Eliab, se rebelaron contra Moisés y Aarón, junto con la facción de Coré, cuando este último se rebeló contra el Señor. En esta ocasión, la tierra abrió sus fauces y se los tragó junto con Coré, muriendo también sus seguidores. El fuego devoró a 250 hombres, y este hecho los convirtió en una señal de advertencia. El texto sigue presentando la lista completa de aquellos que fueron censados en este segundo censo. El texto nos dirá en el versículo 51 que los hombres de Israel eran en total 601.730. Por lo tanto, podemos observar lo siguiente, que otro censo se había hecho 38 años antes.
Ese primer censo tiene lugar y se presenta en el primer capítulo del libro de Números. Aquí en este caso, este segundo censo cuenta apenas los hombres que están listos para servir en el ejército, en edad militar, registrando el número total de cada tribu. En el total absoluto, hubo una reducción de casi 2.000 hombres en esta trayectoria del viaje, en el que el pueblo terminó perdiendo mucha gente, especialmente a causa de la plaga, por las actitudes de rebelión que están registradas en el libro. Recordemos que, tal como ya estudiamos, la estimación tomando estos números como literales eleva un posible total de entre 2 y 3 millones de personas. Ahora bien, existe una posibilidad, según vimos ya en otro episodio de nuestra Ruta 66 sobre este mismo asunto, de que esos números pueden ser menores si se entienden como 601 grupos más otros 730 personas. Sea como fuere, el pueblo tiene una idea clara aquí de parte de Dios de cuál es el tamaño de su fuerza militar para acercarse a la tierra prometida, que está a punto de ser conquistada. Es interesante que el propio texto, a partir del versículo 52, ya empieza a establecer las normas del reparto de la tierra. El texto nos dice que el Señor le dijo lo siguiente a Moisés: reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de nombres registrados. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande, y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo, según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas. Y el texto prosigue y nos dice que el reparto de la tierra será equitativo, según el tamaño de cada tribu, pero según el método del sorteo, que se veía como algo dirigido por el propio Dios. Al final del capítulo todavía aparece, además, un segundo censo de los levitas. Recordemos que en realidad la tierra pertenece al Señor. La tierra de Israel es ocupada por el pueblo. El pueblo tiene el derecho de usar esa tierra, pero en realidad todo le pertenece a Dios. Y de manera más especial, los levitas que sirven en el santuario, que trabajan en el tabernáculo y son responsables por el culto, están separados de manera que no pueden tener derecho de herencia en la tierra. Por esa razón, ellos son contados de manera diferente. Y el texto nos dice que el total de levitas del sexo masculino contabilizado fue de 23.000 hombres. No se contaron con los demás israelitas porque no recibieron herencia entre ellos. Y entonces el texto del capítulo 26 va a terminar en los versículos finales diciendo lo siguiente: estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contaron en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida. Así que vemos el desenlace del capítulo 26, que Dios mantiene su promesa de conquista de la tierra prometida. Esa tierra se reparte, y hay un cálculo de la fuerza militar del pueblo que conquistará esa tierra. Ahora bien, todos aquellos que se quejaron de Dios, que mostraron su reclamación, que por encima de cualquier otra actitud no creyeron, no llegarían de ninguna manera a disfrutar de la tierra prometida. Pero una vez más se destaca la actitud de Josué y de Caleb, que mostraron claramente su convicción en el poder de Dios para conquistar la tierra. Ellos creyeron que con Dios sí podían. Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia.
Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas maneras de viajar, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco. Pero aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66. Pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional, también podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales. Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la palabra de Dios con los estudios de Ruta 66. Buscando RTM Ruta 66, podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico. Al final del programa, toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Ahora llegamos al tiempo de las preguntas en nuestra Ruta 66. Querido amigo, tú recuerda que puedes plantear las tuyas, también tus sugerencias o tus comentarios en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También puedes hacerlo en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Después de escuchar la exposición, nos ponemos a pensar en tantas personas involucradas en ese proceso. ¿Por qué solamente los hombres fueron contabilizados? ¿Qué pasa con las mujeres y con los niños? ¿No eran tan valorados en aquella época? Mira, Esperanza, debemos entender aquí que tenemos una sociedad diferente en el tiempo de Israel del Antiguo Testamento. Particularmente aquí todavía estamos en la época mosaica. Y la cuestión que está siendo considerada aquí es especialmente militar. ¿Cuál es el problema que Israel enfrenta? Israel enfrenta dificultades porque sus guerreros tienen que enfrentar enemigos todo el tiempo. Tenemos ahí a los madianitas. Tenemos también a los edomitas. Todos los pueblos peligrosos allí a su alrededor tienen una cuestión militar a la vista. En este caso, el libro tiene la finalidad de destacar esa cuestión militar. No hay ninguna razón por la cual contar a las mujeres y niños. Quizás si estuviéramos pensando en otras necesidades del pueblo, de los niños y de las familias, eso tendría sentido. Una particularidad muy interesante que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al pueblo hebreo es que es un pueblo numeroso y fuerte. Hoy pensamos en la guerra como botones que se pulsan y aviones volando. Antiguamente las cosas eran diferentes. La guerra era cuerpo a cuerpo. La guerra era combate individual. Así que esa cuestión tiene mucho que ver con este aspecto. Así que para entender un texto, tenemos que entender qué está pasando en aquel contexto. Con lo que no se menciona a las mujeres y a los niños, porque no tiene mucho sentido en esta situación específica aquí. Muy bien, de acuerdo. Y nuestros oyentes que nos acompañan en nuestro viaje por el capítulo 26 de Números, cuando miran el versículo 55 y esa división de la tierra, ese momento que antecede a la toma de la posesión del lugar tan esperado, se sorprenderán. ¿La división es por sorteo? ¿Cómo es posible? ¿Es aceptable hacer algo así con este pueblo que estaba andando por fe? Pues bien, la cuestión es un poco más complicada de lo que nos imaginamos. Tenemos esa tierra, y esa tierra será dividida en primer lugar a partir del tamaño de cada tribu. Una tribu más grande recibirá un espacio más grande. Y así habrá una división adecuada. En el Antiguo Testamento, y particularmente aquí en el Pentateuco, no existe ninguna dificultad con la idea del sorteo. ¿Por qué no? Podemos preguntarnos. Porque la idea que existe es la siguiente. Ese sorteo no es un sorteo como lo imaginamos hoy. Es una especie de invocación de la dirección de Dios. Es lo que posiblemente ocurría en el caso del Urim y el Tumim, que eran aquellos dos objetos que no sabemos exactamente qué eran y que el sacerdote usaba, y las cosas eran decididas muchas veces a partir de esa realidad. Porque la idea de la Biblia es que no existe un mero azar. No existe una coincidencia. Sí, un acontecimiento sin la acción directa o indirecta de parte de Dios. Así que no es posible que una cosa ocurra por la mera suerte, sin que Dios de alguna manera esté detrás de aquello. Por lo tanto, cuando se invocaba la presencia de Dios y se echaban suertes,
se entendía que Dios había actuado dirigiendo aquello de esa precisa manera. Por lo tanto, lo que vamos a entender es que esa es una realidad del texto bíblico y que es algo bien diferente a lo que tenemos hoy. ¿Por qué hoy no aconsejamos a intentar el mismo tipo de método? En primer lugar, es que no tenemos esa práctica. La última vez que esa práctica aparece en la Biblia es el caso de la elección de Matías en el Nuevo Testamento, en el caso de los apóstoles, mostrando ese tipo de contexto que era común en medio de los judíos. Después de eso, la Iglesia nunca más utilizó ese tipo de propuesta. Aún después del desarrollo de la propia Iglesia, ninguna epístola de Pablo o carta general sugiere eso. Y también porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que debemos orar a Dios y echar sobre Él nuestra ansiedad, y que debemos tomar nuestras decisiones en la vida desde principios bíblicos. Así que aquí nuevamente tenemos aquella cuestión interpretativa e importante a considerar. Hay textos que son descriptivos, pero no son normativos. ¿Y cómo queda hoy la cuestión del sorteo, de la lotería? Ese tipo de sorteo que vemos hoy es otra cuestión muy diferente, porque en realidad esos sorteos tienen un fundamento en la codicia. Las personas quieren ganar bastante a través de los juegos de azar, confiando en la suerte. Incluso las rifas, ¿verdad? Así es, tú lo has dicho. Así que las personas ponen su dinero junto a otras personas y su suerte será la desgracia de muchos. Y el problema del juego es que el juego termina siendo un vicio que nos esclaviza. El juego termina dominando a la persona. Y como pasa incluso en muchas personas pobres, gastan su dinero que podría ser bien utilizado en algo más importante. Pero solo unas pocas personas tendrán el resultado que esperan. Así que no es aconsejable, no se puede hacer una especie de paralelismo. Pero no hay duda de que aquí había esos sorteos que no sabemos cómo eran, pero que se entendían o percibían como dirigidos por Dios. De acuerdo. Ahora, hablaste de que se dividió según el tamaño adecuado para la tribu que tomaría posesión. ¿Esa división no parecía un tanto socialista para la época? ¿Había esa visión, ese entendimiento? Esa cuestión es bien interesante. ¿Qué entendemos por la palabra socialista? Es una cuestión difícil de definir. Porque algunos entenderán el socialismo, digamos, como el modelo de algunos países, de algunos gobiernos escandinavos, o por el contrario el de Corea del Norte, o el de Cuba. Y hay una diferencia muy grande. Así que la idea bíblica de que las personas son iguales ante Dios, que ellas tienen derechos iguales y que debemos trabajar para que la sociedad sea más justa, lo vemos aquí. Incluso aparece luego lo que ya estudiamos en cuanto a que la tierra no podría ser vendida para siempre. Así que la idea de división equitativa es buena. El problema con el sistema socialista que se manifestó especialmente en el siglo XX es que ese sistema tuvo problemas serios al empezar por apartar a Dios de su propuesta. Varios modelos de gobiernos llamados socialistas establecieron una ruptura con la fe. Y es interesante que gran parte de sus aspiraciones en realidad las sacaron de las raíces judeocristianas, que incluyen ideas de justicia y equidad, y sin hacer que todos sean dominados y controlados totalmente por el Estado. Así que ese concepto de división justa no contaría, digamos, el premio al esfuerzo individual. Por lo tanto, digamos que hay cosas muy buenas en el socialismo, cosas que encontramos en la Biblia. Ahora bien, queda claro que lo que se está haciendo aquí es la división de la tierra. No se está definiendo un modelo de gobierno que se aplique en España o cualquier otro país en el siglo XXI. No podemos confundir estas cosas. Pero el principio de equidad entre las personas y la justicia es un principio universal y debe ser buscado por todos, cualquiera que sea la forma de gobierno. Y aquí es la persona de Dios la que estaba determinando toda esta situación. Ahora, mi última pregunta, antes de terminar esta conversación. Mirando este capítulo de la Biblia, ¿no hay aquí demasiados números? Alguien podría decir, me hubiera gustado encontrar algo más devocional, un poco más de la presencia de Dios hablando a mi corazón. Aquí hay un aluvión de números sin ninguna piedad. ¿No nos da esa impresión? Ya ves, Esperanza, la clave es que tenemos que prestar atención a que la Biblia es la palabra de Dios.
y por lo tanto es capaz de orientarnos y ayudarnos en todas las experiencias de la vida. Un problema serio es que mucha gente se pone a leer la Biblia pensando que es un mero libro religioso. Entonces lee la Biblia sencillamente como una especie de devocional para el alma. Pero no es exactamente así. Y es que si, por ejemplo, un administrador de empresas se pone a leer la Biblia, descubrirá muchos secretos interesantes vinculados a la administración. Si una persona del campo de la economía o incluso del ámbito militar la estudia, se dará cuenta de que la Biblia no es un libro de nubecitas que van por ahí flotando en el aire con un aura especial. Más bien es un libro muy práctico que nos enseña cómo vivir la vida aplicando los principios de Dios. Así que cuando uno se encuentra con un libro como Números, quizás piense, preferiría que la Biblia fuese la poesía de los Salmos de principio a fin, pero eso no puede ser. Y es que hace falta la experiencia y hacen falta textos que conecten con toda la experiencia humana. A lo mejor a un filósofo le gustará leer un libro como Eclesiastés, a un poeta le gustará leer los Salmos, y un contable, un matemático, un administrativo o un militar encontrará cosas interesantes en el libro de Números. Así que la Biblia realmente es un tesoro inagotable y capaz de atender todas las áreas de la experiencia humana. Y a quien le gusta la aventura encontrará fuertes emociones en Génesis o en Hechos. Y tú, amigo que nos acompañas, la Biblia todavía nos reserva muchas emociones. El estudio de hoy también. Aquí viene la aplicación. Llegamos aquí a la aplicación de nuestra Ruta 66. Hoy hemos estudiado los números innumerables de Números, en su capítulo 26, hablando especialmente sobre el segundo censo del pueblo de Israel y la inminente entrada en la tierra prometida. ¿Qué podemos aprender de tantos y tantos números? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Los números significan que el pueblo de Israel es fuerte, que ellos tienen un gran ejército y que por tanto tienen poder y capacidad para ser vencedores en una conquista. Pero la gran verdad es que el texto bíblico mismo deja bien claro que ninguno de aquellos que dudó, que se quejó y que no creyó podría entrar en la tierra prometida. Por eso se destacan las figuras de Josué y Caleb. ¿Cuál es la gran lección, el gran secreto de los números? El secreto de los números es que nunca confíes en tu propia fuerza. La única confianza y esperanza está en el propio Dios. Recuérdalo bien. Josué y Caleb creyeron y entraron en la tierra. Muchos de los miles de fuertes guerreros de Israel que no consiguieron depositar su fe en Dios quedaron atrás. No importa cuántos eran, cuál era su número, ellos no pudieron seguir adelante. No te olvides de esto. Graba bien esa lección en tu corazón. Aquí termina este episodio de nuestra Ruta 66, pero bueno, decirte que volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario para poder seguir aprendiendo sobre la Biblia. Hasta entonces, si tú quieres volver a escuchar este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web o la página RTM360, también descargando la aplicación RTM360. Y tenemos nuestra propia aplicación. Los programas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y también en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Escríbenos o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o a info@radioencuentro.net diciéndonos tus impresiones, desde cuándo nos escuchas, desde dónde, desde qué medio. Esto es muy importante para nosotros. Incluso si tienes dudas, sugerencias, preguntas o te digo más, si estás en desacuerdo, también escríbenos.
Tus mensajes son muy valiosos para nosotros. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65 o en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te esperamos. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.